Quisiera comenzar este video deseándote un feliz año, que todas tus metas, que todos tus propósitos puedan cumplirse en el nombre de Dios, y que sobre todo nuestro mayor objetivo sea poder alcanzar la vida eterna, tomados y caminando de la mano de Cristo Jesús. Iniciamos un nuevo trimestre que ahora se titula Uniendo el cielo y la tierra. Y me parece que esta es una gran verdad que hemos visto de parte de Dios con la humanidad. Pese a que el pecado en algún momento creó una brecha, Dios, y de la mano de su Hijo Jesús, siempre ha buscado hacer todo lo posible para que se pueda restaurar esa conexión. Y la mejor evidencia que tenemos de que esto se ha efectuado es que el mismo Jesús fue crucificado, perdonando nuestros pecados y reconciliándonos con el cielo. El título de la lección de esta semana es Perseguidos pero no olvidados. Y el versículo lo encontramos en Filipenses 4:4 que dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Quisiera detenerme un poco en esta palabra que me parece bastante interesante. Regocijarse, regocijaos. ¿Qué significa esto? Porque, a ver, el regocijo viene de algo que nos provoca alegría, que nos provoca emoción, pero no siempre vivimos en este estado. A veces estamos tristes, a veces estamos deprimidos, a veces estamos ansiosos. Y el apóstol dice, regocíjense siempre. ¿Cómo podemos llevar esto a nuestra vida diaria? Bueno, quisiera compartirte algo bastante interesante y es que regocijarse no es una emoción superficial, es una decisión espiritual, es un llamado a una actitud. Y esto me parece maravilloso porque cuando entendemos que nosotros tomamos las decisiones sobre nuestra vida y no las emociones, es cuando entonces podemos decir, ok, estamos atravesando un mal momento, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Esto no significa regocijarse, no significa ignorar el dolor, negar la tristeza y fingir felicidad, ya que la alegría no depende de las circunstancias. Por eso debemos recordar cuál es el contexto de este versículo. ¿Dónde se encontraba Pablo? ¿Qué estaba haciendo cuando escribió Filipenses 4:4? Bueno, déjame recordarte que Pablo escribe desde la cárcel, desde un momento de tribulación, desde un momento complicado en su vida donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Pablo escribe y dice, regocíjense. No escribe desde la comodidad, sino desde el sufrimiento. Pero es que Pablo había entendido una gran verdad. Él no estaba solo. Dios estaba con él, porque él entendía que al decir siempre regocíjense, no se refería únicamente a una actitud nuestra, sino que recordáramos que Dios reina por los siglos de los siglos, permanece y es suficiente para siempre. Por lo tanto, si tenemos a un Dios que es eterno, que siempre está con nosotros, que siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre podemos regocijarnos. Porque la alegría del cristiano, su paz y su tranquilidad no depende de las circunstancias, depende de su relación con Cristo Jesús. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. En la parte introductoria de la lección nos lleva a Efesios capítulo 3 versículo 1 y Filemón capítulo 1 versículo 1. Es curioso notar algo interesante en estos dos pasajes. Aunque son escritos en momentos diferentes, en ambos Pablo se describe como prisionero. Pero mira algo interesante, Pablo no se describe como prisionero de Roma, sino que se describe como prisionero de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser un prisionero de Cristo? ¿Qué significa cuando el apóstol se define a él mismo como prisionero? Bueno, número uno, Pablo está enfatizando que el hombre, que cualquier poder que pudiera estar reinando en cualquier contexto de la historia, no definía su contexto de vida. Su rumbo, su dirección, su plan, su propósito, su objetivo no era definido por Roma. Sí lo podían encarcelar, sí lo podían golpear, por supuesto, pero eso no definía el destino de su vida. Además, Pablo recordaba que Dios lo había llamado para predicar. Incluso si recuerdas la historia, cuando Ananías es llamado por Dios para que vaya con Pablo, ¿qué le dice Dios a Ananías? Es necesario que Pablo entienda el sufrimiento de predicar el evangelio. Dios tenía un objetivo para la vida de Pablo, por supuesto. Y no es que Dios deseara el sufrimiento para Pablo, pero Dios entendía que en esta misión va a haber dolor. Por supuesto, porque hay alguien contra el que estamos luchando y es Satanás. Ahora tú dices, pero yo no quiero sufrir.
Bueno, ¿tú crees que Jesús quería sufrir para dar su vida por cada uno de nosotros? ¿Tú crees que Él tenía alguna necesidad de decir, ok, voy a dejar la comodidad, voy a dejar el trono y me voy a ir a ser flagelado, golpeado, ultrajado, crucificado? Pablo entendía que él podía ser parte del sufrimiento de Cristo. Y en la predicación del Evangelio él no tenía ningún problema porque entendía que estaba cumpliendo su misión. Por lo que el sufrimiento, en vez de alejarlo de su llamado, lo confirmaba. Esto transforma entonces la cárcel en un púlpito, en un lugar de predicación, no de palabra, sino de testimonio. Y es que si recordamos momentos atrás lo que te decía hace un momento, Pablo dice, regocíjense desde la cárcel. Ahora, Pablo predicaba con el ejemplo. Pablo predicaba con su propia vida. Sus actos resonaban más que cualquier palabra o cualquier escrito que pudiera existir. Porque Pablo entendía lo que te comento. El sufrimiento no podía alejarlo de su Creador. No podía alejarlo de Dios. Y si tú hoy estás atravesando un mal momento, recuerda que el sufrimiento no te aleja de Dios. Confirma lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es que si te pones a pensar, no hay ninguna persona que haya sido transformada y haya sido mejorada sin haber atravesado el dolor. Si vamos a los metales preciosos, te pregunto, ¿por dónde tiene que pasar el oro para poder ser moldeado? Por el fuego. Si ves un diamante, los diamantes no tienen la forma tan preciosa que nosotros vemos ya cuando están en las joyerías. ¿Por dónde tienen que pasar? Por un proceso de golpes. Tiene que ser golpeado para poder ser transformado. Cualquier obra tiene que ser cincelada para poder convertirse en lo que es. No esperemos que nuestro carácter sea transformado sin pasar por el sufrimiento. El sufrimiento es una lección de vida, es aprendizaje cuando estamos tomados de la mano de Cristo Jesús. Por eso Pablo podía avanzar porque entendía que Dios estaba con él, que Dios lo había llamado y que lo que él estaba viviendo era únicamente el rumbo para poder ser transformado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos más adelante porque 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12, revelan las claves de por qué Pablo pudo soportar cualquier adversidad. Número 1, Pablo no confiaba en sí mismo, sino en el poder de Dios. En otras palabras, Pablo era humilde. Entendía que la fortaleza no radicaba en él. Entendía que él era un ser humano cualquiera, mortal, simple. Entendía que en él habían muchas debilidades, pero que en Dios todo se convertía en fortaleza. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque a veces en nuestro liderazgo en la iglesia pensamos que somos omnipotentes. Creemos que como yo soy el pastor, yo tengo toda la autoridad del mundo. Y dejamos de ser humildes y nos volvemos arrogantes. Pensamos que por ser ancianos de iglesia, todos tienen que obedecernos a nosotros. Y pensamos que adquirimos un superpoder. Pero Pablo, siendo Pablo, se mantenía humilde, sin confiar en sí mismo y colocándolo todo en las manos de Dios. Ahora en el versículo 7, Pablo describe, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué significa esta declaración? Tenemos este tesoro en vasos de barro. Para ello hay que entender a qué se refería Pablo con la palabra tesoro. La palabra tesoro lo estaba enmarcando y refiriéndose al Evangelio. Y los vasos de barro representaban a nosotros, a las personas frágiles, limitadas, vulnerables. Si tú tomas un vaso de barro y se te cae, ¿qué le pasa? Se rompe. Al Evangelio no le pasa eso. Si a ti se te cae un diamante, se te cae una pieza de oro, no se va a romper. Es un metal duro, resistente. Así es el Evangelio. El Evangelio perdura por la eternidad. Pero cuando Pablo describe que nosotros somos vasos de barro, nos recuerda nuestra naturaleza humana, frágil, limitada. Y eso, mi hermano, no está mal. Es maravilloso entender que Dios, aún en nuestra vulnerabilidad, nos sostiene y nos hace fuertes. Ahora, versículo 8 y 9, el apóstol describe, somos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados. Somos perseguidos, mas no estamos desamparados. Somos derribados, pero no destruidos. Qué maravilloso es leer todo lo que Pablo decía, entendiéndolo a nuestra vida. Es cierto, hay problemas,
pero no estamos derrotados. Fue solo un round, la pelea sigue. Estamos cansados, somos débiles, sí, pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Y recordemos, Pablo sufría de verdad, pero el sufrimiento no tenía la última palabra en su vida. No se dejaba vencer por ese sufrimiento. Pablo entendía su sufrimiento como participación en la muerte de Cristo. El sufrimiento entonces no era el fin, ahora se convertía en un medio. Y qué maravilloso es que nosotros pudiéramos adoptar esta misma actitud. Queremos recibir todas las bendiciones del cielo sin dar nada a cambio. Queremos llevar una religión muy cómoda. Queremos que Dios se amolde a nuestras necesidades, a nuestros gustos, y se nos olvida que Dios ha dejado todo en la Biblia para que nosotros podamos proceder, para que podamos actuar. No se trata de nosotros, se trata de seguir a Cristo Jesús. Y en ese seguimiento tenemos que dejar a un lado actitudes que no son correctas, pensamientos que no son adecuados, hacer una transformación en nuestra vida sin importar lo que pudiera costar, porque en ese proceso somos partícipes del sufrimiento de Cristo, de su muerte, y no hay nada más maravilloso que eso. Y continuamos, mis queridos hermanos, porque llegamos a un caso bastante interesante. Filemón capítulo 1, versículos 15 y 16 nos muestran una historia que muy probablemente conocemos, pero nota la actitud que recomienda Pablo a Filemón. ¿Cuál era la persona en cuestión y en este contexto que estaba desdichada, por así decirlo? Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Un esclavo. ¿Y un esclavo qué suerte tenía? Bueno, lo peor del mundo. Pero Onésimo se escapa. ¿Y quién era el dueño de Onésimo? Filemón, precisamente. Ahora, ¿qué sucede? Onésimo era un esclavo que lo había perdido todo, que no tenía derecho, que su vida corría peligro, porque precisamente Filemón, al verse afectado, por así decirlo, ante la escapada, la huida de Onésimo, tenía toda la aprobación pública para hacer lo que él quisiera. Ahora, ¿qué pasa? El apóstol Pablo le escribe y le dice: recíbelo, no lo rechaces, no lo castigues. Lo que dice la sociedad, no lo hagas. Procede de una forma diferente. Ahora, bajo el contexto social, como te lo explicaba, Filemón tenía el derecho legal de castigar, encarcelar, ejecutar. Pero Pablo apela al evangelio. Y es que, mi querido hermano, en un contexto social, nosotros podemos adquirir o adjudicarnos ciertos derechos que pudiéramos decir, es que es lo justo. Pero Dios te dice, no tienes que vivir conforme al contexto de la sociedad. Tú tienes que vivir conforme al evangelio, conforme a lo que sabes, a la benevolencia de Cristo Jesús. Y cuando entendemos eso, el contexto de nuestra vida y social cambia completamente. Ahora, Pablo pide que cambie su relación con él. No solo le pide que lo reciba, no solo le pide que no le haga nada, le pide que cambie su relación con él. ¿Qué significa esto? De que sea su propiedad, le dice, ahora vuélvelo tu fraternidad, tu hermano. De jerarquía, transfórmalo a comunión. De estatus social a igualdad espiritual. Mira lo que estaba pidiendo Pablo. Era una verdadera locura. A ver, Filemón había pagado por Onésimo. Sí, era suyo, le pertenecía. Era su esclavo, por supuesto. Y Pablo le dice, a ver, deshaz todo eso y que se vuelva tu hermano en Cristo. De ese estatus social del que te encanta regodearte, ahora vuélvelo tu familia en Cristo Jesús, en una igualdad espiritual. Porque a los ojos de Dios todos somos iguales. Y qué maravilloso sería que, así como Pablo le escribió a Filemón, nosotros pudiéramos adoptar esa misma actitud. Vemos hermanos en la iglesia que tal vez no tienen un recurso económico estable, que por alguna razón no han sido favorecidos con algún trabajo, y los miramos con desdén. Nosotros decimos, es que yo soy doctor, yo tengo un posgrado, tengo una licenciatura, yo sé esto, yo sé aquello, tengo una casa, un auto. Y aquel hermano que tal vez va al día a día con primaria, secundaria, prepa trunca, lo miramos como de, que él es el diácono. ¿Por? Ser diácono es un privilegio. Ordenado. Un diácono puede ser ordenado.
Y comúnmente lo vemos como un cargo de, ay, yo no, ¿cómo voy a ser diácono? ¿Cómo voy a limpiar? ¿Cómo voy a servir? Jesús vino a servir. Y Jesús dijo, niégate a ti mismo, niégate a tu orgullo, niégate a tu arrogancia. A los ojos de Dios, todos somos iguales. Y Pablo le decía eso a Filemón, cambia tu actitud con él. Y mi querido hermano, mi querida hermana, no tengamos estatus en la iglesia. Todos podemos tener un cargo diferente, por supuesto, pero ni uno es más que otro, ni uno es menos que cualquier otro. A los ojos de Dios todos somos iguales. Y recuerda siempre esta gran verdad en tu vida. No eres más ni menos que cualquier hermano en la iglesia. Vales lo mismo porque Jesús pagó su sangre por todos nosotros. No dio una gota más por aquel hermano, no dio una gota menos por esa persona. Dio lo mismo para todos y nos dio vida eterna a todos. Por lo tanto, podemos decir que Pablo pudo haber ordenado, dar una indicación, pero no lo hace así. Él prefiere pedir como hermano, partiendo del amor transformador del Evangelio. Y creo que al ver esta actitud de Pablo debemos de recordar precisamente que las cosas que hemos de pedir en la iglesia se han de pedir con amor, no desde el orgullo, no desde el enojo, no desde la autoridad. Pidamos las cosas en el amor de Cristo Jesús porque el amor transforma. Y si tú eres amoroso en tu forma de actuar en la iglesia, créeme que esa iglesia va a ser de bendición. Porque, a todos nos gusta sentirnos amados. Por supuesto, pero no solo eso, porque el mismo Dios dijo, ama a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La vida del cristiano se debe de enmarcar y se debe de reconocer por el amor, no por sus actitudes arrogantes, no por sentirse esto y aquello. Debemos de reflejar el amor de Cristo Jesús. Y cerramos, mis queridos amigos, este repaso de la lección y de paso, si sientes y crees que a alguien le puede servir en su estudio diario devocional, compártele el video, mándale el link, comparte y que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios, llegar a estas verdades que son maravillosas y que si aplicamos nuestra vida puede ser completamente diferente. Así que no olvides compartirlo. Si tienes algún comentario, alguna petición, ya sabes dónde colocarlos y con gusto te estaré leyendo. Y ahora sí vámonos al cierre de este repaso yendo a Filipenses capítulo 1 versículos del 1 al 3 y Colosenses capítulo 1 versículos 1 y 2. ¿Cómo son descritas las iglesias de Filipos y Colosas? ¿Y por qué debemos de prestarles atención? Bueno, número 1, debemos recordar que ambas iglesias son descritas como santas en Cristo. Mira qué palabras está usando. Santas. Unas iglesias que son santas. ¿Qué significa esto? Bueno, debemos recordar que esto no describe perfección, pero sí describe consagración. Y mira qué maravilloso. En el nombre de Dios podemos ser santos, por supuesto, porque la palabra santo no define perfección, define consagración, entrega, un intento constante de reflejar a Cristo Jesús. Y tú y yo estamos en esta lucha constante. Ahora, estas iglesias vivían en Cristo porque la iglesia no se define por su contexto cultural o político, sino por su amor a Cristo Jesús. Y esta parte es algo interesante, porque muchas veces decimos, es que el anillo es cultural. Depende de en qué región te encuentres. La música es cultural. Depende de en qué región te encuentres. No, mi querido hermano. La iglesia no se define por el contexto cultural. La iglesia se define por la palabra de Dios. Filipos, Colosas eran iglesias que eran reconocidas por su amor a Dios y no por su contexto cultural. ¿Les trajo problemas? Por supuesto. ¿Fue fácil? Claro que no. Pero no se definían por lo que sucedía a su alrededor. No se dejaban inmiscuir por el contexto de las personas. No dejaban involucrar la música, la adoración de afuera para decir, es que está sabrosa y así los jóvenes van a llegar y se van a entretener. No, ni siquiera los programas deberían tener esa intención. Entretener, que estén aquí. La iglesia verdadera se define por el amor a Dios, no por la cultura. Y entonces cerramos recordando lo siguiente. Colosas es descrita como fiel.
Era una iglesia perseverante en la fe, leal al evangelio, firmes ante las falsas enseñanzas. ¿Qué significa esto? Que estudiaban su Biblia, tenían conocimiento de la doctrina. Y tanto era su conocimiento que cualquier pelado podía llegar y decir, no, es que esto y aquello, y ellos tranquilitos refutaban con un escrito está. Creo que es una actitud que tú y yo deberíamos de imitar. Escudriñar la palabra de Dios, conocerla de verdad, saber qué significa cada pasaje, cuál es su contexto. Porque hay mucha gente que quiere mezclar diferentes versículos para sacar una nueva doctrina. Y cuando tú los escuchas dices, pues pareciera que tiene sentido. Pero cuando analizas el contexto, el porqué de cada pasaje, te das cuenta que están chuecos. Pero para poder entender eso, necesitamos escudriñar la Biblia. Y número 2, Filipos. Esta iglesia es madura y organizada, tiene liderazgo, tiene una comunidad funcional y estable. Y esta parte a mí me encanta porque, a veces el liderazgo escasea en las iglesias. A veces se le pide a alguien que adquiere un cargo y dice, no, muchas gracias, yo así estoy bien. El liderazgo se ejerce participando, involucrándonos. Y recuerda, Dios te dio dones. Si esos dones no los pones en práctica, se van a echar a perder. No sirve de nada tenerlos y guardarlos. Y número 2, su comunidad era estable. Participaba, se conocían, era funcional. Qué maravilloso sería que todas las comunidades eclesiásticas que tenemos pudieran ser así, funcionales, que puedan ser estables. Pero a veces pareciera que nuestras comunidades eclesiásticas son todo menos estables y funcionales, porque se pelea se pelea aquella, se comentan, se dicen, hay chisme, hay rumores. Dios no te llamó para juzgar. Dios no te llamó para criticar ni para señalar. Dios te llamó para amar a tu prójimo. Y creo que es un buen propósito de año nuevo. Amarnos los unos a los otros. Amarnos en el amor de Cristo Jesús. Y si hacemos eso, creo que podemos decir, como dice el título general de la lección, estamos uniendo el cielo con la tierra. Que el Señor te bendiga.